Bueno, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Discúlpenme, por ahí tuve varios problemitas. Fíjense que la cuenta que me prestaban, ahora estaba ocupada. Entonces, ahorita venía en el camino, comprando la aplicación, que realmente no sale tan cara y el beneficio va a ser mucho para todos nosotros. De hecho, si alguno de ustedes la necesita, me la piden prestada. Ya la contraté por un año. Y esa es una. Dos, hoy estamos en mi consultorio de Puerta de Hierro Sur, que los que no viven en Guadalajara, es la parte sur de la ciudad, y bueno, estamos en el 10º piso aquí. Pero bueno, vamos empezando. Nada más coméntenme a través del chat. Ok, déjenme aceptar porque parece ser que tengo que admitir a todos y ya. Perfecto. Voy a silenciar a todos. Bueno, vamos empezando, ¿les parece? Si hay alguien, nada más que... Bueno, nada más, voy a ir aceptando a la gente conforme se vayan metiendo, ¿sí? Me van avisando si alguno necesita, pues vaya, el afiliarse, ¿no? Pero bueno, vamos empezando. Va a ser, pues, 1 hora. Y nada más quiero saber si todos me escuchan bien. Déjenme poner el chat. Habitualmente, jóvenes, como me prestan los Zooms, habitualmente las invitaciones que mando se adicionan solos. Pero nada más, ya que le entiendo un poquito más a esta cosa, ya vamos a verificar todo eso. Muy bien. Se escucha perfecto, muy bien. Ok, les comentaba, jóvenes, que hoy estamos en mi consultorio de Puerta de Hierro Sur, que está en el sur de la ciudad de Guadalajara. Estamos en el 10º piso. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que va a ser básicamente más fácil que me pregunten a través del WhatsApp, para estar pendiente del WhatsApp. Y nada más. Vamos empezando ya para aprovechar el tiempo. Bueno, la semana pasada, vimos hasta cierto punto cómo revisar un electrocardiograma normal, ¿sí? La cuestión aquí es que ¿hay alguna duda con respecto hasta lo que vimos la semana pasada? ¿Alguna duda con respecto a el papel electrocardiográfico, cómo medirlo, cuántos cuadritos chiquitos tiene, cuántos cuadritos grandotes equivalen a un segundo? No sé si alguien tenga dudas, que de hecho, a mí me encantaría que el chat que tenemos en común, ¿sí?, lo utilizáramos para dudas, ¿no? Como se ha hecho. Yo trato de subir algunos casos. El problema fue de la semana que tuve demasiado trabajo. Hubo casos muy interesantes y que prometo se los voy a pasar en algún momento de estas clases. Y aprovechando que compré el Zoom, si alguien conoce algún especialista en su pueblo, en su ciudad donde viven, que quiera compartir sus conocimientos y que nos puedan servir de urgencia, o sea, en el área de urgencia, podemos invitarlo. Nada más me lo contactan para poder, que no solamente sean clases de cardio, que sean clases de endocrino, que sean clases de, pues, ¿qué más aparte de cardio que hay? Pues no, ¿eh? Todo es cardio. O sea, trauma, bla, 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 ¿no?
terminamos el módulo de cardio, que serían unas 8 clases, y si hay alguna propuesta de algún tema, pues yo veré la forma también de invitar a gente, y que estas clases sean pues ya de forma permanente, ¿no? Y que sean gratuitas todo el tiempo. Pero bueno, repasando un poquito, para poder entender un poquito lo que es un electrocardiograma normal, tenemos que tener o entender primero lo que es el ritmo, la frecuencia y el eje eléctrico. Con respecto al ritmo, recuerden que hay dos tipos de ritmo, hay un ritmo sinusal y ritmo no sinusal. El ritmo no sinusal se caracteriza porque no hay ondas P de forma habitual. El ritmo sinusal, recuerden que es el que habitualmente hay una onda P antes de un complejo QRS. La onda P es positiva en D2, negativa en ABR, como lo vimos la semana pasada, y ya. Creo que nos quedamos en eje eléctrico, ¿no? Recuerden en dónde nos quedamos. En eje eléctrico. Que de hecho, la próxima semana, la próxima quincena, porque estas clases van a ser cada 15 días para evitarles también fatiga a ustedes, se va a tratar con respecto a tratamiento de infarto agudo del miocardio, porque creo que hay muchas dudas con respecto a eso. La clase que va a ser dentro de un mes, me encantaría que fuera de infarto ventrículo derecho. La verdad es que tuve una experiencia en la semana donde un paciente con infarto ventrículo derecho falleció precisamente porque no se atendió de forma adecuada. Entonces, nada más. Recuérdenme en qué tema nos quedamos. Creo que fue en eje eléctrico. ¿Dudas con respecto a eje eléctrico cardíaco? ¿A cómo sacarlo? ¿Dudas? Bueno, vamos a repasar un poquito el eje eléctrico, pero ahora sí siendo un poquito analíticos con respecto al electrocardiograma. Me voy a pasar cuando ya determinamos el eje eléctrico más avanzado. Denme un segundo. Es decir, recuerden que el eje eléctrico normal es de 0 a 90 grados. Ese es número 1. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, jóvenes, les llega un paciente a urgencias. Este es un paciente que refiere mucha taquicardia. ¿Sí? Vemos que, a ver, la primera pregunta con respecto a este electrocardiograma son, ahora nos vamos a enfocar a ser un poquito más analíticos con respecto al electrocardiograma. Platíquenme qué tipo de ritmo es. ¿Realmente es un ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal? Platíquenme, ¿es un ritmo sinusal o no sinusal? Perfecto, o sea, pero ¿por qué no es no sinusal? Si observamos, quiero que todos se enfoquen principalmente a este nivel. Si observamos las ondas P, ¿sí? Son ondas P negativas, ¿va? Son ondas P negativas. ¿Y el PR cómo está, jóvenes? El PR está corto, ¿sí? Cuando tenemos ondas P negativas en cara inferior, recuerden que el corazón tiene 3 caras y que hoy vamos a aprender rápidamente. La cara anterior, la cara inferior y la cara lateral. La cara inferior lo vemos en D2, D3 y ABF. La cara anterior en todas las derivaciones precordiales y la cara lateral D1 y ABL. Pero quiero que recuerden este ritmo, ¿no? Es un ritmo no sinusal, perfecto. Si está en un ritmo no sinusal, lo primero que tienen que pensar ustedes es en fibrilación auricular. Desafortunadamente, este electrocardiograma no está en fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque es un ritmo regular y es un ritmo que se caracteriza por tener P's negativas en cara inferior con PR corto. Los síndromes de PR corto o síndromes de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Como el antes llamado Long-Gannon-Levine, que ahora se llama nodo hiperconductor, o sea, ya no existe el Long-Gannon-Levine, ahora se llama nodo hiperconductor.
Es decir, todos aquellos síndromes que son de PR corto, ¿sí? Se caracteriza porque hacen, ¿sí? Taquicardia de reentrada intranodal. O sea, hacen taquicardia estos pacientes. Los pacientes con Wolff-Parkinson-White, con nodo hiperconductor, o los pacientes con, ¿sí? Este es un ritmo auricular bajo. Es decir, ¿por qué ritmo auricular bajo? Sabemos que la estimulación habitualmente o el nodo sinusal se encuentra entre la unión de la vena cava superior con el techo de la aurícula, ¿sí? En el caso muy particular de este paciente, tenemos que el nodo sinusal está un poco más abajo, ¿sí? Está más pegado al nodo auriculoventricular, lo que condiciona evidentemente, número uno, que el PR sea corto porque hay menor distancia, y como habitualmente el eje eléctrico auricular va de arriba hacia abajo, pero en este caso muy particular, el eje eléctrico va de abajo hacia arriba, ya cosas que van a entender después. Este tipo de pacientes hacen PES negativas en cara inferior con PR corto. Y a estos jóvenes se le llama, ¿sí? Ritmo auricular bajo. Ahora, ¿qué traducción en urgencia nos puede traer esto? Sabemos que en urgencias los síndromes de dolor precordial son sumamente frecuentes. Mi pregunta es, jóvenes, ¿este paciente puede tener dolor precordial en algún momento? Platíquenme. Jóvenes, pregunten. Sí, a ver, Vania, Javiera, eh, o a ver, platíquenme por qué razón un paciente puede tener dolor precordial. O sea, así, te llega este electrocardiograma en el área de urgencias por dolor precordial. Obviamente, si tienes dolor precordial, le vas a tomar una, enzimas cardíacas y dos, un electrocardiograma antes de los 10 minutos. Este es el electrocardiograma. ¿Qué te sugiere el electrocardiograma? ¿Sí? Que tiene un nodo auricular bajo. Pero, ok, puede ser un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Sí? Puede ser un infarto sin elevación del segmento ST. Pero si, por ejemplo, te llega este paciente con dolor precordial y enzimas negativas, ¿sí? O sea, este paciente te llega por dolor precordial. Le tomas este electrocardiograma, le tomas enzimas, las enzimas negativas. ¿Cuál fue la razón por la cual pudo haber tenido dolor precordial? Ahí les va, jóvenes. Uno de los factores que existe para que exista dolor precordial o isquemia miocárdica es la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo miocárdico de oxígeno, jóvenes. Entonces, si tú tienes un paciente con taquicardia, va a consumir más oxígeno y va a estar más expuesto a isquemia miocárdica. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si es un paciente que tiene un síndrome de PR corto, y ya sabemos que los síndromes de PR corto ocasionan taquicardias de reentrada intranodal, que ya después vamos a saber cuáles son las taquicardias de reentrada intranodal, ¿sí? Pero al final de cuentas es una taquicardia, y la taquicardia te condiciona, te condiciona que a mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo miocárdico de oxígeno, esto ocasiona que pueda tener dolor precordial, o sea, que sea un dolor anginoso y que no necesariamente se trate de un infarto, sino simple y sencillamente un dolor anginoso secundario a frecuencia cardíaca elevada. ¿Puede haber lesión? No puede haber lesión. Habitualmente, si es un paciente que tiene taquicardia, tiene angina, muy probablemente tenga lesión vascular. Pero bueno, sigamos. Ok. ¿Se puede desencadenar en actividad física? Sí, pero habitualmente los síndromes que se desencadenan por actividad física son los síndromes de Kutel largo, que en algún momento también los vamos a ver. Hay síndromes de Kutel largos, hay muchos tipos, pero creo que sobre todo el tipo 2 es el que se encadena con actividad física. Ok, sigamos. A ver, jóvenes, o sea,
estamos recordando lo de la clase pasada y vamos a analizar todo lo demás, ¿sí? A ver, aquí me preguntan, o sea, si tú tienes un paciente con angina, ¿sí? Hay dos tipos de angina, la que se despierta con actividad física o la angina que se desencadena incluso si estás de huevón, ¿va? Entonces, si es una angina que se desencadena cuando el paciente está inactivo, es una angina inestable. Cuando es una angina que se desencadena por actividad física o emocional, ¿sí? Es una angina estable. Hay anginas de alto riesgo, sobre todo aquellas anginas que duran más de 20 minutos. Hay anginas de alto riesgo, como aquellas que ocasionan cambios electrocardiográficos. Hay anginas de alto riesgo que son ocasionadas en pacientes que, que tienen muchos factores eh, como diabetes, hipertensión arterial, bla, 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 ¿no? Perfecto. Muy bien. Sigamos. En este caso, jóvenes, evidentemente el eje eléctrico se encuentra hacia la izquierda. La causa más frecuente que quedamos de un eje eléctrico hacia la izquierda, ¿cuál es? Hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, este paciente, o sea, si ustedes llegan a urgencias, obviamente va a llegar con la sensación de taquicardia. ¿Cuál es el diagnóstico que van a dar ustedes? ¿Mm? Fíjense, o sea, está bien, ¿no? Si algunos dicen FA, puede estar bien. Si algunos dicen flúter auricular, puede estar bien, ¿sí? Pero en realidad esto se trata de una taquicardia auricular. Pero al final de cuentas, cuando tenemos fenómenos de taquicardia supraventricular como FA, como flúter auricular, como taquicardia auricular, son fenómenos desencadenados básicamente por enfermedad auricular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la principal causa de dilatación auricular, jóvenes? La principal causa de dilatación auricular es sobrecarga. ¿Y qué pacientes tienen sobrecarga principalmente a nivel de la aurícula izquierda? Los pacientes hipertensos. Entonces, la fisiopatología de este paciente es que tiene un eje eléctrico desviado hacia la izquierda, que discúlpenme, no sé qué le pasa hoy a mi computadora, que exactamente se encuentra a menos 30 grados, ¿sí? Y que la fisiopatología de este paciente es que muy probablemente la desviación del eje eléctrico hacia la izquierda sea por hipertrofia ventricular izquierda. Ese es número uno. Y la manifestación de esa hipertrofia ventricular izquierda o la causa puede ser hipertensión. Tan es así que ha condicionado una alteración estructural anatómica de la aurícula izquierda. Y si tú tienes alteraciones anatómicas en la aurícula izquierda, tú vas a tener o fibrilación auricular, ¿sí? O taquicardia auricular. Cuando tienes tú alteraciones en la aurícula derecha, es cuando tenemos flúter auricular. Entonces, jóvenes, esto, a final de cuentas, esta arritmia que tiene este paciente está en relación a daño estructural secundario a hipertensión arterial sistémica. Sigamos. En realidad, este electrocardiograma no me ofrece ningún reto. La verdad no le veo nada interesante, o sea, qué discutir, porque imagino que se pusieron a leer, imagino. Este tampoco. Vamos a adelantar un poquito todo esto, porque esto ya lo vimos. Y vamos a analizar cada una de las ondas electrocardiográficas. ¿Les parece? El, básicamente, o evidentemente, la manifestación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, pues es esto, ¿no? La primera, que es la onda P,
que es la representación gráfica de la actividad auricular o la despolarización de las células que se encuentran en la aurícula. Después viene un periodo en el cual se detiene la actividad eléctrica y que nos da un periodo o un paro de la carga eléctrica, que lo llamamos segmento PR, que esto se da, o este fenómeno se da a nivel del nodo aurículo-ventricular. Recuerden que el objetivo del nodo aurículo-ventricular, una, es detener la energía eléctrica para, primero, que exista una despolarización auricular y posterior despolarización ventricular, ¿sí? Y el segundo objetivo del nodo auriculoventricular es, pues, ser marcapasos cuando falla el nodo sinusal. Ahora, después tenemos el complejo QRS, que es la manifestación de la despolarización ventricular. Viene la repolarización ventricular y todo esto lo llamamos QT. Vamos a seguir adelante, que viene lo interesante. La onda P, a ver, hasta ahorita, ¿dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Por el chat de aquí o por el chat del WhatsApp? No sé qué tan conveniente sería, porque creo que todo el mundo se está cambiando a la otra cosa, ¿cómo se llama? El Telegram. No sé qué tan conveniente sería migrar este chat a Telegram. La verdad es que yo casi no lo utilizo, pero si ustedes lo creen conveniente, lo podemos cambiar. Entonces, la onda P, jóvenes, así bien fácil. La onda P representa la actividad o la despolarización auricular, ¿va? Si tenemos una onda P ancha, ¿sí? Vamos a adelantar eso. Si tenemos una onda P ancha, que de hecho ¿cómo se dice? Si observamos la onda P aquí, pierde su forma. La onda P, siempre comento esto, la onda P es como los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos. Si observamos aquí abajo, la onda P pierde esa simetría característica de la onda P. Y evidentemente la onda P no debe de exceder más de 3 cuadritos chiquitos, o más de 0.12 segundos, o más de 120 milisegundos. Si observamos aquí, la onda P está ancha y está en forma de M. A esta onda P se le mal llama P mitral, ¿sí? Porque habitualmente la valvulopatía mitral te genera crecimiento auricular izquierdo, ¿va? Entonces, si tú tienes una onda P ancha, hay crecimiento auricular izquierdo. Ahora, jóvenes, ustedes ya están en el pedo ya de los residentes. Si tú tienes una onda P ancha o tienes un paciente con una onda P ancha, ¿qué enfermedades te lo puedes traducir? ¿Sí? Una, hipertensión. Dos, fibrilación auricular. Tres, valvulopatía mitral. O cuatro, también valvulopatía aórtica. O sea, todo aquello que genera sobrecarga auricular izquierda, ¿sí? Te puede dar esta onda P. ¿Va? Ahora, en B1, jóvenes, B1, la característica de B1, ya hicieron el chat en Telegram. Perfecto. Yo todavía no le encuentro la ventaja de estar en Telegram, pero parece ser que ahora va a ser la nueva onda, ¿no? Pero bueno, sigamos. En B1, jóvenes, habitualmente, si hay crecimiento auricular izquierdo, la fase negativa, porque en B1 hay una parte negativa y una parte positiva. Si la fase negativa de B1 es más ancha de un cuadrito chiquito, es un dato indirecto de crecimiento auricular izquierdo. ¿Va? Y ahora nos vamos. Cuando tienes una onda P alta que mide más de 2 cuadritos y medio, se traduce como crecimiento auricular derecho. Ahora, ¿qué patologías te pueden dar crecimiento auricular derecho? Número 1, hipertensión pulmonar. Número 2, valvulopatía pulmonar, valvulopatía tricuspidia, ¿sí? Y número 4, también valvulopatía mitral, ¿sí? Aunque si tú tienes valvulopatía mitral que genera ya cambios hasta el corazón derecho, la onda P, más que tenerla, o sea, nada más alta, ¿sí? O en la fase, de hecho, aquí también en B1, la fase positiva de la onda P va a estar más ancha de un cuadrito. Pero cuando tienes una onda P alta y ancha, es cuando tú puedes tener una valvulopatía mitral ya crónica. Pero bueno,
Esto, a final de cuentas, es las diferentes anatomías y morfologías que vamos a ver en la onda P. Perfecto. ¿Dudas sobre la onda P, jóvenes? ¿Dudas? Oye, quiero hacer un paréntesis. Igual, todas las dudas que puedan tener en el transcurso de la semana o de los 15 días que no nos vamos a ver, me las hacen llegar, por favor. Que sean público para que todos, si tenemos la misma duda, pueda ser resuelta. ¿Vale? Perfecto. Bueno, sigamos. El intervalo PR, como sabemos, puede haber dos tipos. El PR normal tiene una duración entre 0.12 a 0.20 segundos. Si lo traducimos de forma ya ahora sí ya más de residente, el PR normal es de 120 a 200 milisegundos, que es realmente como se tiene que hablar del electrocardiograma. Pero si lo traducimos un poquito más a parvulitos, el PR debe de tener una duración entre 3 y 5 cuadritos chiquitos. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿sí? ¿Cuántos cuadritos chiquitos equivale el intervalo PR? Que recordamos, es la suma, el intervalo PR, no el segmento PR, el intervalo PR es la suma de la duración de la onda P más el segmento PR. En este caso, ¿cuánto dura el PR? ¿Más de 120 milisegundos o menos de 120 milisegundos? O normal. Bien, es un PR normal, exactamente. En el caso de sabemos o se identifica rápidamente que es un intervalo PR largo y a esto se le traduce como un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que si a ustedes les llega un paciente, ahí les va, jóvenes, esto es oro puro. Si llega un paciente con alteraciones en el estado de conciencia o antecedentes de cuadros sincopales y le llega con este PR tan ancho, o sea, porque realmente este PR es larguísimo, quizás sea candidato este paciente para marcapasos definitivo, ¿va? Pero habitualmente la indicación de marcapasos son bloqueos, con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, son bloqueos auriculoventriculares de segundo grado MOVITS 2 o completos. Pero ese es un bloqueo AB de primer grado. Ese es, bueno, podemos definirlo como un intervalo PR, pues limítrofe. Si este PR midiera menos de 120 milisegundos, ¿sí? ¿Cómo lo llamaríamos? Wolf Parkinson White, ritmo auricular bajo, nodo hiperconductor, ¿cómo lo llamaríamos? Espero sus respuestas. Bueno, nodo hiperconductor. Que se me espera. Fíjate que Wolf Parkinson White no, porque debería tener onda delta. Acuérdate que la onda delta es como un embarazo que tenemos aquí. Ok. Vamos a hablar de los bloqueos. Creo que con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, creo que no hay mucho de qué hablar. Sabemos que el bloqueo AB de primer grado es cuando tenemos un PR largo, pero la característica de aquí del PR o de este bloqueo es que siempre hay una onda P que antecede, ¿sí? Un complejo QRS, o sea, hay una onda P antes de un complejo QRS. La diferencia que va a haber con los bloqueos de segundo grado es que los bloqueos de segundo grado van a tener P's que no conducen. ¿Sí las ven? Y estas ondas P que no conducen van a ocasionar que sea en el trazo electrocardiográfico que se vea arrítmico. Es decir, ritmo, está rítmico, rítmico, y luego viene algo que está totalmente arrítmico. Aquí está rítmico. O sea, precisamente esas ondas P bloqueadas, que en el caso del MOVITS 1 se va dando un alargamiento progresivo hasta que se da una onda P bloqueada, o en el MOVITS 2, que no es necesario que se alargue ese intervalo PR, ¿sí?
o para lograr diferenciar entre los bloqueos auriculoventriculares de primer grado con los de segundo o con los de tercero, es que los de segundo son arrítmicos, como lo vemos aquí. Si observamos incluso cuando es un bloqueo AB completo, como en este caso, ¿sí? Los complejos QRS son rítmicos. Esa es una forma rápida de identificar si es un bloqueo AB de primero, segundo o tercer grado. La característica que los bloqueos de segundo grado son arrítmicos. Ok. Intervalo PR. Déjenme regresarme, déjenme ver qué hay de interesante aquí. Diagnóstico, jóvenes. Diagnóstico. Aquí les acabo de comentar que debe de haber cierta regularidad. Aquí podemos observar ondas P bloqueadas, sí o no. Parece, bueno, estamos de acuerdo, Marle. Fíjate que aquí, o sea, necesito que logren diferenciar, porque aquí, o sea, a ver, ¿quién opina que sea un bloqueo de primer grado? ¿Y quién opina que sea un bloqueo de segundo grado MOVITS 2? Analícenlo. O sea, acuérdense de lo que les acabo de decir. Un bloqueo AB, ¿sí? Rítmico es o de primer grado o de tercer grado. Un bloqueo AB de segundo grado es arrítmico. ¿Y qué estamos observando aquí? ¿Sí? Sí, así con muchas ganas, si se observa la flechita, aquí vemos una onda P. Esa es la onda P bloqueada. Y que es precisamente donde se da la arritmia. ¿Sí me doy a entender? Y es ahí donde viene ya la magia de ustedes como residentes de identificar si este paciente necesita o no marcapasos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, jóvenes, ya estamos en otro nivel. ¿Sí? Entonces ya necesito que analicemos ya todo, no como de escuelita, sino que realmente profundicemos todo esto. Ustedes tienen esta plática y cada plática que yo haga se los voy a hacer llegar. Entonces, analícenla y si hay dudas, las exponemos en los chats. ¿Vale? Ok. Diagnóstico. Diagnóstico, jóvenes. Pues es un bloqueo AB, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿es un bloqueo AB rítmico o arrítmico? O sea, está rítmico, el complejo QRS es rítmico. Y las ondas P van por su lado. Este es un bloqueo AB completo. ¿Vale? De hecho, de riesgo alto porque conduce con un bloqueo de rama derecha. ¿Vale? Perfecto. Diagnóstico, jóvenes. Diagnóstico. Diagnóstico. Bien, perfecto. Un bloqueo AB de tercer grado. Si se fijan, jóvenes, realmente el electrocardiograma es totalmente normal. Esta es la misma. ¿Sí? Observamos que este paciente hace un bloqueo en algún momento. O sea, es un paciente que conduce con un bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Pero de repente hace ondas P bloqueadas. Es un bloqueo AB arrítmico, entonces automáticamente es un bloqueo de segundo grado. Si hay un incremento en el intervalo PR consecutivo, pues es un bloqueo AB de MOVITS 1, en este caso es un MOVITS 2. Perfecto. Muy bien, Karen Hernández. Con respecto a los complejos QRS, que realmente aquí podemos hablar un montonal de cosas. Los complejos QRS representan la despolarización ventricular y tenemos los bloqueos de rama derecha y los bloqueos, ¿sí?, de rama izquierda. Bajo el contexto de cardiopatía isquémica, ¿sí?, cuando ustedes tienen un bloqueo de rama izquierda, se traduce como un infarto con elevación del segmento ST y se debe de tratar como tal. ¿Sí? Es decir, si es candidato a trombolisis, trombolizable. ¿Va? Ya analizaremos qué relación hay con respecto a los bloqueos de rama derecha e infarto agudo del miocardio.
que se está actualizando este rubro y bueno, hay cosas interesantes. Aquí observamos un bloqueo de rama derecha. Vamos a analizar, es un ritmo sinusal, ¿estamos de acuerdo? Hay una onda P antes de un complejo QRS. Es un ritmo que va a una frecuencia de, vamos a contar los cuadritos, 5, 10, 15, ¿qué son aquí? 3 cuadritos, 4 cuadritos, son 19 cuadritos. Deja abrir mi iPhone. 1500 entre, ¿cuántos quedamos? 5, 10, 15 entre 19. Nos da una frecuencia cardíaca de 78, perfecto. El eje eléctrico, sabemos que, bueno, este si se fijan, pues prácticamente es isodifásico, ¿sí? Isodifásico, o sea, este es un complejo QRS isodifásico se considera positivo. Entonces, positivo, positivo, el eje eléctrico es normal, ¿sí? ¿A cuántos grados? ¿A cuántos grados está el eje eléctrico? ¿Cuál es el complejo QRS más isodifásico? Pues ya, o sea, lo vimos desde un principio. O sea, este eje eléctrico se encuentra a ver, jóvenes, contéstenme. Fíjense, jóvenes, ahorita me están chateando una cantidad impresionante de pacientes con COVID. Pero bueno, ojalá ustedes estén bien. Afortunadamente, a mí ya me vacunaron antier. No sé si ustedes cómo se sienten con respecto a los que ya están vacunados. ¿Cómo se han sentido con la vacuna? A mí sí me duele horrible el brazo. Y no sé, ya veo más guapos algunos hombres. No es cierto. Me he sentido así como achicopalado, así lentón, pero ya cada vez mejor. Sí, sí, duele muchísimo el brazo. Así es. Bien, perfecto. Bien, Norma, mucho éxito. Y bueno, sigamos. Ok, entonces el eje eléctrico está a 90 grados. Aquí, pues vemos prácticamente, hay datos de crecimiento auricular izquierdo o derecho, PR corto, largo, ¿sí? O sea, hay datos, parece ser que tiene una onda P ancha, o sea, crecimiento auricular izquierdo. Vean la fase negativa en B1, está muy ancha, o sea, hay crecimiento auricular izquierdo, hay bloqueo completo de rama derecha y ya, ¿no? O sea, ya después iremos traduciendo más todo eso, todo esto. ¿Va? Diagnóstico, a ver, ritmo sinusal, perfecto. Frecuencia cardíaca, vamos a sacarla como la clásica, 300, 150, 100, está en taquicardia sinusal. El eje eléctrico, ¿a cuántos grados se encuentra este eje eléctrico? Fíjense, D1 positivo, ABF positivo, el eje eléctrico es normal. La masa isodifásica es ABL y ABL se encuentra a 60 grados. Este eje eléctrico es a 60 grados. Ok, y bueno, realmente patológico como tal, pues nada más el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Que si es si este paciente te llega con dolor precordial, es infarto con elevación del segmento CT hasta demostrar lo contrario. Y bueno, aquí me fusilé una parte de cierto manualillo ahí. Sabemos que para tener presión arterial necesitamos tener dos factores. Volumen latido, que es la cantidad de sangre que sale del corazón, que aproximadamente es de 70 mililitros, y frecuencia cardíaca. Si tú multiplicas el volumen latido, que es de 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, te va a dar gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que empuja el corazón durante, ¿cuánto tiempo? Durante un minuto. Ahora, si tú multiplicas el gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, ya te va a dar presión arterial. Ahora, mucho tiene que ver aquí el volumen latido. Esto está padrísimo y le vamos a... Déjenme contestar esto. Ya. Es que, ¿saben qué, jóvenes? el, el, el chavo que, bueno, que me iba a prestar la conferencia,
se acaba de despertar. Pero bueno, ya. Señora, en un momento me comunico con usted. Ahorita estoy en una conferencia. Entonces, sigamos. El volumen latido depende de muchos factores. Uno de ellos es la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga en jóvenes es la cantidad con la cual se llena el corazón. O sea, el corazón en diástole tiene una cantidad de sangre, ¿sí? En diástole habitualmente la cantidad de sangre con la que se llena el corazón son 120 mililitros. Se apachurra el corazón y salen 70 mililitros de ahí, que se llama volumen latido. Para que se llene de forma adecuadamente de sangre el corazón, necesitamos todos estos factores, ¿sí? Frecuencia cardíaca, retorno venoso, contracción auricular, que recuerden que nos da el 30% de ese llenado ventricular, y la distensión ventricular. En algunos corazones hay disminución de la distensión ventricular. ¿Qué es la distensión ventricular? Es la capacidad del corazón de distenderse, de estirarse cuando hay una sobrecarga. ¿Y cuáles son los corazones que habitualmente pierden la distensión ventricular? Los corazones hipertróficos. Los corazones que frecuentemente están en cardiopatía isquémica o cardiopatía isquémica ya sea crónica o aguda. ¿Sí? ¿Qué pacientes condicionan una pérdida de la función auricular? Pues aquellos pacientes con arritmias auriculares, como fibrilación auricular, como flúter auricular, o también como taquicardia auricular. ¿Sí? ¿Qué pacientes tienen una disminución del volumen? Pues aquellos pacientes hipovolémicos o aquellos pacientes que tienen alteraciones ya en sus resistencias vasculares periféricas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que se llene el corazón necesitamos una buena precarga, una adecuada poscarga, o sea, que el corazón, ¿qué es la poscarga? Pues básicamente es todo aquello que impide que salga la sangre del corazón, como todo esto. Y la característica de la contracción auricular, de la contracción ventricular, discúlpenme. Por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, sobre todo en el infarto anterior, es cuando se afecta mucho la masa contráctil y es cuando encontramos ahora sí un paciente chocado. Pero esta tablita que es muy buena, es de un manual ahí muy conocido. Pues realmente si ustedes aprenden esto, aprenden básicamente fisiología cardíaca. Hay algunos conceptos que voy a omitir. Y bueno, cuando tienen un paciente con dolor precordial, tienen que seguir todos estos pasos. Recuerden que ustedes que van a estar en urgencias deben de pedir el electrocardiograma a los 10 minutos de haber llegado el paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, llega un paciente con dolor precordial y este electrocardiograma con enzimas positivas, ¿cómo lo pueden llamar? ¿Infarto con elevación o sin elevación? Espero respuestas. ¿Nada? Ah, perfecto, sin elevación, perfecto. Sin. Y bueno, vamos ahora sí a lo que nos truje. Realmente aquí veo que hay muchas dudas con respecto a en qué momento meterlo a intervención. Prometo esta semana mandarles los casos. Mañana voy a meter un caso interesante de una lesión crónica de la coronada derecha, ahí en el Seguro Social. Y les voy a mandar los casos que hemos visto y que realmente han sido muy interesantes y que son muy, muy representativos. En el caso del corazón, jóvenes, ya en los últimos 10, 15 minutos que nos quedan, el infarto es cuando hay daño en el corazón, ¿sí? Y que eso sí, hay una evidencia de este daño a través de los biomarcadores, sobre todo troponina, ¿sí? O cambios electrocardiográficos. ¿Sale? Ok. Entonces, sabemos que hay muchos tipos de dolor precordial. Evidentemente, la causa de dolor precordial no todo es el corazón, pero es la causa que vamos a descartar.
puede ser un terciarismo esofágico, que es muy característico. De hecho, el terciarismo esofágico se quita incluso con calcio antagonistas, ¿sí? Puede ser también pericarditis, puede ser síndromes pleuropulmonares, neumonías, bla, 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 embolismo pulmonares, pueden ser también disecciones aórticas, pero la causa principal de dolor precordial y que vamos a descartar es, ¿sí?, de tipo isquémico cardíaco. Perfecto. El flujo sanguíneo coronario, o sea, la cantidad de sangre que fluye a través de las coronarias, de las arterias epicárdicas, es aproximadamente de 50 a 60 mililitros de sangre por cada 100 gramos por minuto. Evidentemente, en el ventrículo izquierdo, ya que veamos fisiología del ventrículo derecho, van a ver que esto cambia. ¿Sí? La irrigación, principalmente del ventrículo izquierdo, se da en diástole. La irrigación disminuye, ¿sí?, en sístole. Eso, bueno, creo que es obvio, ¿no? Entonces, siempre debe de haber un equilibrio de la perfusión cardíaca con respecto a aquellos factores que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Como es la frecuencia cardíaca. Es decir, ¿cómo se traduce esto? A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, si tú tienes un paciente que se está infartando y no está chocado y está con una frecuencia cardíaca mayor de 80, ¿qué le vas a dar? Pues un beta bloqueador para que se frene un poquito el corazón y no consume más oxígeno. También la fuerza de contracción. A mayor fuerza de contracción, mayor consumo miocárdico de oxígeno. ¿Y en qué situaciones se aumenta la fuerza de contracción? ¿Qué nos dice Frank Starling? A mayor volumen se estiran las fibras miocárdicas y ¿cómo va a ser la contracción? Mucho más intensa, ¿sí? Mucho más intensa. Entonces, sabemos que la fuerza de contracción, mientras más intensa sea, mayor consumo miocárdico de oxígeno. ¿Qué síndromes te pueden condicionar un aumento de la sobrecarga de volumen? ¿Sí? Pues el exceso de líquidos. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Bueno, aparte de la fuerza de contracción, ¿qué más te puede ocasionar que se sobrecargue y que se contraiga más? ¿Sí? El aumento también de la frecuencia cardíaca, etc. Y bueno, y por último, el estrés parietal. El estrés parietal se traduce como la sobrecarga, esa sobrecarga va a estresar la pared interna del corazón. Y ese estrés parietal va también a aumentar el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, el objetivo que tú tienes en un paciente con cardiopatía isquémica es evitar una frecuencia cardíaca elevada. Obviamente, si tu paciente está chocado, no lo inhibas con beta bloqueadores, porque hay veces que nos llegan pacientes con norepinefrina y su metoprolol, ¿sí? Entonces, hay que evitar en la sobrecarga de volumen para que la fuerza de contracción no sea tan intensa. Y el estrés parietal, realmente la única forma de disminuirlo es mejorando la perfusión coronaria, que es a través de nitratos o vasodilatadores coronarios, que ya más adelante los vamos a ver. Evidentemente, la elevación de la troponina puede ser multifactorial, pero porque muchos se confunden con respecto a esto, porque la pregunta clásica que es, ¿cuál es la causa principal de elevación, causa no cardíaca principal de elevación de troponina? Pues es falla renal. Pero si tú ves, ya con la experiencia que ustedes van a adquirir en la residencia, van a ver que el paciente con cardiopatía isquémica realmente tiene una elevación significativa de la troponina. Y la elevación de la troponina secundaria a enfermedades no cardíacas, la elevación es mínima, ¿va? Entonces, es evidente que un paciente hipóxico va a ocasionar un estado de isquemia en el corazón. Un estado de anemia va a ocasionar un estado de hipoxia en el corazón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Hay varios tipos de infarto. El clásico, el infarto tipo 1, ¿sí? El infarto tipo 1 es cuando hay una ruptura de la placa y hay una formación de trombo y hay una oclusión, ¿sí?, del flujo sanguíneo coronario, condicionando una falla de ese tejido. A veces la ruptura puede ser parcial, ¿sí? O más bien el trombo puede ser parcial, que aquí realmente tiene mejor pronóstico que cuando es total. Habitualmente los infartos sin elevación del segmento ST se relacionan a este tipo de trombos,
¿sí? De hecho, estos trombos que no ocluyen totalmente la luz vascular son trombos ricos en plaquetas. Los trombos que ocluyen más la luz vascular y que se relacionan más con el infarto con elevación del segmento ST son trombos ricos en fibrina. Esa es una de las razones por las cuales se da fibrinolítico en los pacientes con infarto con elevación del segmento ST y no se da fibrinolítico a los pacientes sin infarto de elevación del segmento ST. Aparte que no necesariamente el paciente con infarto sin elevación debe de tener trombo, ¿va? Entonces, el infarto tipo 1, aquí podemos ver que esta es la coronaria derecha, pues no vemos ninguna oclusión del riesgo sanguíneo. La coronaria derecha, jóvenes, se divide en proximal, medio y distal. ¿Sí? Voy a parar aquí. Y distal, déjenme ver si aquí. Tenemos aquí la cruz cordis, la descendente posterior y la posterolateral. Cuando existe en la coronaria derecha la descendente posterior, que es la hermana malvada de la descendente anterior, ¿sí? Es cuando decimos que es la dominancia, si es dominancia izquierda o derecha, ¿sí? Entonces, este es un paciente, esta es una arteria coronaria derecha, limpia. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí vemos, en este caso, aquí vemos una sombra que se tatúa, ¿sí? Este es el lugar de la descendente anterior. Si observamos aquí, hay oclusión, hay enfermedad en esta parte de la arteria. Esta arteria que se ve que es la circunfleja. O sea, en este caso va a tener cambios en la región de la descendente anterior, que es de B1 a B6. ¿Sí? Y bueno, indicaciones de intervención o de angioplasia primaria, jóvenes. Ok, den un segundito porque hubo un problema con la presentación. Den un segundo. Den un segundo. Ay, discúlpenme, realmente no sé qué pasó. Creo que mucho tiene que ver la sobrecarga de imágenes. Ok, sigamos. Muchos me preguntan, ¿cuál es la indicación de angioplasia primaria? Pues es un infarto con elevación del segmento ST, ¿sí? Que no tenga más de 90 minutos. O más de 100, o, que no, o si llega a un centro que no tiene hemodinamia, pero puede llegar en menos de 120 minutos, se envía angioplasia primaria, ¿sí? En este caso, aquí es muy relativo, jóvenes. Este paciente me llega con 6 horas de retraso, con un dolor de 6 horas, un infarto en toda la cara anterior. ¿Por qué decidí llevarlo a angioplasia primaria? Porque el paciente continuaba con dolor. O sea, a pesar de que tenga más de 2 horas o más de 90 minutos y continúa el dolor o la angina, es una indicación de angioplasia primaria. ¿Va? Ahora, si no hay la posibilidad de entrar en hemodinamia, a este paciente se tiene que trombolizar. ¿Cuánto tiempo tenemos para trombolizarlo? Hasta 12 horas. Aquí le estoy metiendo unos balones. A final de cuentas le dejé un stent y se abre la descendente anterior, que es una descendente anterior muy pobre, muy enferma, y nos dimos cuenta que había lesión en el tronco coronario, que es el terror de todos ellos. Ya después les enseñaré el cateterismo cuando hicimos el tronco coronario de ese paciente. El infarto tipo 2 es cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Es decir, que la oferta ¿sí? Es mucho menor que la demanda del corazón. ¿Cómo en qué situaciones? O sea, ¿cuáles son los factores que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno? Frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y estrés parietal. ¿Sí? Eso aumenta el consumo miocárdico de oxígeno y lo hace más susceptible de tener cardiopatía isquémica. Pero hay ciertas situaciones como lesiones que no necesariamente tienen que romperse, sino imagínense, si aumenta la frecuencia cardíaca en este paciente,
realmente la cantidad de sangre, o sea, va a aumentar la demanda de sangre del corazón. Ante una disminución de calibre de la arteria, pues se va a infartar. La vasoconstricción, tan severa que puede existir como en la angina de Prince Metal o en el paciente cocainómano, en aquellos pacientes con disección coronaria o simplemente hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, como en qué situaciones, anemia severa, taquicardia, bradicardia, etc. El infarto tipo 2. Estos jóvenes, pues siempre nos puede dar cambios eléctricos como elevación del segmento ST y realmente vamos a seguir las mismas reglas que con el paciente típico, ¿no? De que lo llevamos a angioplasia primaria. Y bueno, jóvenes, este es un infarto tipo 2. Si observamos, el calibre de la descendente anterior disminuye drásticamente después del segmento medio. Vean, ese es el calibre y aquí disminuyen. Esta es una disección coronaria. A esto no hay que hacerle nada. De hecho, se ve amputada totalmente la punta de la descendente anterior. El problema de estos pacientes es que no les podemos meter ni nada. Ver su evolución y después meterlo en un segundo tiempo para ver qué tanto mejora. El infarto tipo 3 son muertes súbitas que se relacionan principalmente a lesión en tronco coronario. O sea, tronco coronario implica prácticamente muerte súbita. Los otros infartos, el tipo 4 y el tipo 5, están en relación a cateterismo cardíaco o a cirugía cardíaca. Con respecto a la isquemia subendocárdica, aquí nos vamos a quedar, jóvenes, para dejarlos, el resto de la clase la vamos a dar en 15 días junto con el tratamiento. Eso no tienen esa clase, esa la voy a armar en esos 15 días para entender bien el tratamiento de la cardiopatía isquémica, en qué momento darles qué tipo de trombolíticos y bla, bla, bla. Déjenme ver el chat. Chat. ¿Dónde está el chat? Ok. Perfecto, jóvenes. A ver, jóvenes, no sé qué opinan ustedes. La próxima clase va a ser en 15 días. ¿Les parece bien en sábado? Igual a esta misma hora de 10 a 11, o más temprano o más tarde. Pero ahora sí ya va a ser cada 15 días para poder hacer material nuevo, porque este es material de los refritos que hago. ¿Sí? De 10 a 11 igual para no cansarlos y que cada semana tengamos clase y bla, bla, bla. Aquí lo único que sí me gustaría recalcar es que tienen que estudiar las clases. Realmente la mayor parte de las urgencias que ustedes van a tener como residentes de urgencia van a ser cardiopatías isquémicas. A veces, a veces nos llegamos a confundir mucho y el hecho de que alguien sepa de forma adecuada cómo identificar un infarto, pues es esencial, ¿va? Si alguien tiene alguna duda, puede ser a través del chat. Ya nos vamos a comunicar a través del nuevo chat, creo. O el del antiguo también por WhatsApp. Si alguien tiene algún problema con respecto a un electrocardiograma, me lo puede hacer llegar y lo discutimos, ¿vale? Jóvenes, cuídense mucho, descansen mucho, que Dios me los bendiga. Igual esta clase la voy a subir a YouTube para aquellos que no la ven. Y nos vemos dentro de 15 días para ver cardiopatía isquémica, lo que resta y tratamiento. Dentro de un mes vamos a ver infarto del miocardio, corazón derecho, que eso es sumamente interesante, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué temas vamos a ver. Si alguien quiere invitar a alguien para futuras clases, o sea, algún doctor, me dice, por favor. ¿Vale? Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. ¿Sale? Hasta pronto.